Es la entidad más veterana de las que representan a las personas con discapacidad en Aragón. Desde 1976 lucha por integrarles. Ese, de hecho, es su objetivo. Trabajan día a día para conseguir su plena integración social. Pretenden que sean uno más cuando planean su formación, cuando piensan en tiempo de ocio, cuando buscan un empleo, cuando necesitan de la sanidad. Su tarea se centra en defender sus derechos, pero también en eliminar prejuicios sociales. En Aragón atienden a más de 15.000 personas. Lo hacen en centros como este. Aquí desarrollan actividades socioculturales, de formación. También aquí cuentan con espacio para la rehabilitación y la atención temprana. Acaban de cumplir 40 años y dicen que ha llegado el momento de volver a repensar el futuro. Una etapa en la que caminan con Marta Valencia a la cabeza, conocedora de esta, su realidad. Y hoy además la Fundación DEFA va a entregar sus galardones anuales. Marta Valencia ya se encuentra en este plató junto a Pablo Carreras y nos va a descubrir enseguida cuáles son los ganadores de esos premios Tangalleta 2017. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días de todo. Acaban de terminar, como decíamos, la celebración por sus 40 años de vida, con la mirada más puesta en el futuro que nunca. Marta Valencia, presidenta, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Hace 2 meses, ¿no?, que fue nombrada presidenta de la Fundación DEFA. Es pronto para hacer balance, pero ya tendrá una idea clara, sobre todo por la experiencia anterior también. Pues sí, ya hemos ido trabajando, y además incluso pues con José Miguel Monserrate ya tenía la idea de que trabajar en renovar, en seguir adelante, no renovar solo las ideas de trabajo, sino también renovar el equipo, y siempre desde dentro y una perspectiva más amplia, buscando juventud y buscando diferentes puntos de vista para que evolucionemos y busquemos la normalización de las personas con discapacidad física. Renovar en el fondo, también en la forma, en las personas, en los objetivos. Una renovación ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se quiere dirigir a partir de estos momentos, DEFA, después de estos 40 años de vida? Pues después de estos 40 años de vida, aunque sea avanzado, que duda cabe, pero todavía nos queda mucho por lo que seguir trabajando. La integración laboral todavía no es lo que debería ser. Tenemos que seguir avanzando en eliminación de barreras, aprovechar las nuevas tecnologías no solo para la autonomía personal de las personas con discapacidad física, sino también como nuevos yacimientos de empleo, pues avanzando un poquito en todo con las nuevas perspectivas. Miraremos al futuro, pero vamos a hacer un balance de estos 40 años, vamos a mirar un poco hacia atrás. Se han conseguido cosas, se ha conseguido muchas cosas, pero sobre todo, ¿en qué se ha avanzado? Pues la verdad que sí, fíjate, pues desde el 76 oficialmente, pero antes que empezaban ya, que era un movimiento más reivindicativo y demás, pues ahora ya se ve a las personas con discapacidad por la calle, que en un tiempo antes era imposible. Sí que va habiendo más trabajo y la gente más formada, pero todavía queda en ese sentido. Y sobre todo ahí en lo que es transporte nos queda mucho por todavía mover la accesibilidad plena, que es donde más dificultades nos estamos encontrando. Parece mentira, ¿no?, que en pleno siglo XXI cosas tan básicas como es el transporte todavía sea una cuestión, una asignatura pendiente. Pues sí. Y además aquí en nuestro Aragón, que hay tantas distancias y demás, pues te encuentras el tren o autobuses y demás. Incluso aquí en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, el autobús rojo, que le decimos que no es lo accesible que tendría que ser. Se plantea descentralizar servicios. En estos momentos, Fundación DEFA no solo trabaja en Zaragoza, sino que trabaja en el contexto de toda la comunidad autónoma, pero yo no sé hasta dónde puede llegar esa descentralización de los numerosos servicios que ofrecen ustedes. Pues ya se empezó en el 2003 a tener la sede en Huesca y en Teruel como sede social, y ya se están prestando servicios pues de rehabilitación y más atención de lo que es la agencia de colocación, también de trabajo, pero sí que nos gustaría ir acercando para que la gente no tenga que irse de su entorno para venir a la ciudad, donde está más accesible. La situación en el medio rural es muchísimo más complicada y tenemos que allanarlo lo máximo posible. ¿Cómo es la discapacidad en el medio rural? ¿Es más dura? Mucho más dura y mucho más aislada normalmente.
Ahí pues las dificultades que nuestra geografía también tiene es más complicada y después hay menos recursos, menos servicios, menos empleo que normalmente desempeñamos en servicios, no tanto en el sector primario. Entonces ahí hay que buscar pues yacimientos de trabajo, empresas que contraten a personas con discapacidad y buscar los recursos lo más conciliador y que no sea tampoco pedir peras al olmo, por decirlo. Si en algo ha trabajado nuestra invitada, Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, ha sido en la cuestión de género dentro de la discapacidad. ¿Cuál es la fotografía en estos momentos? Porque hay datos que preocupan, ¿no? Como por ejemplo que un 60% de la discapacidad sea discapacidad femenina y que solo un tercio estén activas laboralmente. Exactamente. Y además el lunes sacaron el informe que se ha hecho sobre la macroencuesta de violencia del 2015 y un tercio de las mujeres con discapacidad sufren violencia. Entonces, el no estar activas, el depender de un cuidador, el tener una autopercepción negativa es fundamental para que no nos desarrollemos y que no estemos trabajando, siendo la mayoría de la discapacidad. Es fundamental empoderar a las mujeres y hacer por ahora necesarias medidas de acción positiva para que se trabaje y se salga del entorno. En el medio rural aún muchísimo más, cuando ahí el patriarcado es mucho más acusado que en la ciudad. Sí, hay protocolos en marcha especiales para evitar, eliminar, detectar la violencia machista en el caso de mujeres discapacitadas. Aquí en Aragón estamos trabajando con el Instituto de la Mujer precisamente para que en el protocolo genérico esté la especificidad de la mujer, no solo para que se detecten los casos antes, sino para que los recursos sean accesibles. No queremos ir a los servicios sociales, porque en este caso los servicios que se necesitan es de atención a una mujer que ha sufrido violencia, que las casas de acogida, que las comisarías, que los juzgados, que todo sea accesible universalmente para poder acceder y poder denunciar y tener un recurso de qué pasará si denuncio. Vamos a continuar porque usted ha hablado que afortunadamente ahora se ve a personas discapacitadas por la calle. Cuando ustedes empezaron a trabajar hace algo más de 40 años, no. Pero ¿cuál es la percepción social de la discapacidad? ¿La sociedad pone un plus negativo a las personas que tienen problemas? Todavía hay barreras mentales. En eso todavía hay que seguir trabajando. En la normalización ya vamos más allá de la integración, porque además la sociedad y es el movimiento que se lleva ahora de los derechos humanos, es la sociedad quien discapacita, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso conjuntamente, en sensibilizar, en normalizar, en visibilizar, en el que no ver lo negativo, pero la condición humana un poco nos ponemos en no ver lo que puede ser más dificultoso y nada más lejos de la realidad. Lo que hay que hacer es favorecer a todo el mundo y ahí estamos siempre pues, con campañas de sensibilización, información, formación a las empresas, sensibilización en los colegios con las gincanas que hacemos para que se vea que no es tan terrible, que sí que tenemos unas dificultades, pero que sí se facilitan desde la sociedad, se pueden solucionar. ¿Y la empresa cómo responde? Antes hablábamos que uno de los grandes objetivos de la Fundación DEFA es conseguir la empleabilidad de las personas con discapacidad. ¿Cómo responden las empresas? Porque sí que es cierto que las leyes están sobre la mesa. Yo no sé si esa legislación se cumple, incluso si la Administración cumple con su propia ley. Bueno, ahí estamos. La normativa está, tanto en pública como en privada, que más de 50 trabajadores tienen que cubrir con mínimo el 2% de personas con discapacidad, pero no se llegan a cubrir, porque además en el caso de la empresa privada están las medidas alternativas y ahí están las picardías españolas que van a la donación en vez de... Es más, el empleo ha aumentado en centros especiales de empleo más que en la empresa ordinaria con esta crisis. Entonces pedimos ahí, por supuesto, que hubiese más políticas activas de empleo para apoyar a los empresarios que apoyan en contratar a personas con discapacidad, y con la Administración, con el Gobierno de Aragón también estamos trabajando para que se cumpla esa especificidad del trabajo de personas con discapacidad y haya una bolsa interinidad solo de personas con discapacidad para que se genere, y así trabajando, normalizando, es la manera de sensibilizar en todo. Hace unos años abrió la puerta para que dentro de la
sociedad del bienestar hubiese un nuevo pilar, que era el tema de la dependencia. ¿Ha servido? ¿Confiaban ustedes en que esto sirviese para más de lo que está sirviendo en estos momentos? Se generaron muchas expectativas, pero desde las entidades ya teníamos mucho miedo porque desde el principio se vio que la financiación no era la vía impositiva suficiente. Y es lo que está pasando, que no hay suficiente financiación. Después se coge como el único pilar cuando son los servicios sociales el cuarto pilar. Estamos gente con discapacidad pero sin dependencia y a veces no llegan esos recursos cuando hay unas necesidades sociales, bien por falta de entorno familiar o porque el entorno familiar está operado y necesita un recurso social. En cambio se limita mucho la dependencia y no está bien valorado está para las personas con discapacidad. Desde todo el movimiento social pedimos una refundición y que esté bien financiados. Generan muchas diferencias entre las diferentes comunidades autónomas también. Bueno, en esta ocasión los presupuestos generales del Estado, de los que tuvimos ya conocimiento con más detalle ayer, recoge para la dependencia un aumento en relación con el año pasado del 8,2%. Alcanza, por tanto, los 1.355 millones de pesetas, pero, por ejemplo, desde el Gobierno de Aragón ya se ha señalado que sigue siendo insuficiente, porque la aportación no suele llegar al 50% y este aumento no compensa los recortes que ha habido en ejercicios anteriores. Exactamente. Por un lado ya hubo un recorte en cuanto al baremo para que hubiese menos gente valorada y aparte no llegan al 50% que tendrían que aportar desde el Estado. Entonces ahí no se llega a lo que tendría que ser la dependencia. Además que se generó una expectativa, sobre todo en mujeres, que eran normalmente las cuidadoras de las personas dependientes, y al quitar también esa cotización a la Seguridad Social ahí ha habido un plus, ¿no?, por decirlo, que se ha quedado bastante desinflado, pero que sí que tenemos lista de espera de gente que queremos que se resuelva cuanto antes, los casos urgentes que se resuelvan en el momento, que no pueden esperar a que administrativamente se resuelva el proceso. Entonces hay que mejorar muchísimo en dependencia todavía. Bueno, la jornada de hoy es un día para la reflexión, es un día para la reivindicación, pero también es un día para la celebración, porque esta tarde ustedes conceden unos premios que ya se han convertido en tradicionales. Es la edición número 23 de los premios Zangalleta. Sí, la verdad que estamos contentos, siempre es nuestro gran día. Lo aprovechamos con el cumpleaños de la Fundación y ahí queremos pues reconocer, impulsar buenas prácticas que o bien están apoyando a nosotros concretamente o que trabajan en la sociedad por las personas con discapacidad para que ejerzamos nuestros derechos en igualdad de condiciones, que los tenemos pero no se pueden ejercer igual. ¿Quiénes son los premiados en esta ocasión? ¿A quién se reconoce ese trabajo en favor de las personas con algún tipo de discapacidad? Pues mira, el primer premio, bueno, no por orden es más importante, el doctor José Luis González, dentista, que ha atendido y atiende a todos nuestros usuarios de la residencia, e incluso si tienen algún problema económico apoya en todo eso, y es que es muy difícil ir al dentista teniendo movilidad reducida. También está Fundación Down, porque trabaja en red siempre muy bien, es fundamental el que trabajemos todas las entidades conjuntamente. A Dana Automoción, porque desde hace más de 20 años ya que trabaja con nosotros y en momentos de crisis hemos seguido trabajando, más en manipulados cuando es tan complicado estos últimos tiempos, y a la unidad de lesionados medulares del Hospital Miguel Servet, porque han cambiado el tratamiento hacia las personas, es otra posición mucho más proactiva, no solo es lo médico, sino también lo social, lo cultural, que se hace el voluntariado, o sea que queremos ahí responder un poco a la visión humanitaria más de la sanidad, no solo de los medicamentos. Marta Valencia, además de ser la presidenta de la Fundación DEFA, es presidenta de CERMI Aragón. Me imagino que la problemática coincide en un porcentaje muy amplio, ¿no?, entre las personas con discapacidad
física y el resto de las discapacidades? La verdad que sí, tenemos muchas cosas en común, por eso trabajamos todos ahí en red y vamos a una, porque lo que son las barreras son universales, son de un tipo o de otro para impedirnos nuestra autonomía personal, que es fundamental, y barreras mentales de la sociedad, y eso sí que tenemos que seguir luchando. Tenemos muchas cosas en común y tenemos que unirnos y seguir trabajando todos a una. Marta Valencia, pues queríamos nosotros también celebrar la jornada de hoy con la Fundación DEFA, día de entrega de premios, Tangalleta 2017, en su edición número 23, y también reflexionar sobre la realidad de las personas que tienen discapacidad. Vamos a recordar que un 25% de la sociedad tiene algún problema, por ejemplo, de movilidad. Exactamente. Es decir, que es un problema y una realidad que nos afecta y que afecta a muchas más personas de las que podemos pensar. Muchas gracias, a seguir trabajando. ¿Con qué objetivo primordial para los próximos meses o incluso próximos años? Pues trabajar en equipo, participación, territorio y empleo y lo social, que es fundamental. Marta Valencia, muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Enseguida